de Agatha Christie, sus novelas que tenían un entramado que al final era casi imposible resolver quién era el asesino, pero se resolvía, ni tampoco de los grandes detectives de la historia o de los grandes casos de la historia. No hay crimen perfecto. Siempre aparece una huella con una pista que te lleva a un sendero donde en el final hay algo para investigar. Y acá apareció esto, y hoy están cercados por las denuncias. Por el ajuste del presidente Milei, por este ajuste que está realmente asolando al sector privado, al sector público, la construcción, y acá lo charlo a menudo, el jueves estuvimos charlando con la gente de la UOCRA por mi trabajo en CGT, aparte de la conducción de este programa, que la construcción ha perdido muchísimos empleos. Acá en La Rioja lo vivimos. Hubo un pedido especial de los trabajadores de la construcción para los candidatos a diputados nacionales por La Rioja, de que por favor muevan algo con el gobierno provincial o donde fuera, para el hospital de Chilecito, por ejemplo, que lo tenemos paralizado con obreros que están cobrando apenas un fondo de desempleo. Gustavo Weiss es el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, y con él vamos a charlar esto, ¿no? De esta caída del empleo de la construcción. Y adivine desde cuándo. Adivinó, desde los últimos 30 días del gobierno de Massa, porque el presidente fue Massa y no Fernández, y el año y 8 meses que lleva de gestión el gobierno de Javier Milei. Y hay provincias, entre ellos la nuestra, que encabezan la caída del empleo del trabajador de la construcción. Gustavo querido, José Luis te saluda para Medios Rioja, Canal 11 en la capital riojana. Buen día, ¿cómo estás? Gustavo. A ver, bueno, ahí lo recuperamos. Es el titular de la Cámara de la Construcción, que lo tenemos en línea por la pérdida de empleos. Díganme cuando esté de nuevo, aprovecho y le pregunto a Gaby que me actualice datos del tiempo y ya vuelvo a este tema, chicos, sí, en cuanto esté el titular de la Cámara. ¿Cómo estamos con la temperatura, Fernández? Bueno, 23 grados 8 décimas la temperatura esta hora en La Rioja capital. ¿Cuánto? Perdón. 23 grados 8 décimas, un calurón tremendo. No, pero está lindo, está hermoso. La humedad, aquellos que les gusta el calorcito. Calor. Yo soy uno, pero ya para esta hora, 25 grados, me parece que es exageradito, ¿no? Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Reitero, 23 grados 8 décimas la temperatura, la humedad 19%. A ver, no, pará, te estoy mandando. La humedad ahí te ayuda. 19, sí, 19%, sí, está baja, está bien. Sí. Está bien. Bueno, acá no coincidimos, porque acá los chicos tienen 39% y yo 19%. Debe ser la de Córdoba que acá tenemos. está. No, mirá. Tiene razón, Gabriela, cámbienlo en pantalla, por favor. Bueno, tenemos el invitado ya en línea. Bueno, gracias, Fernández, muy amable. Gustavo, buen día, ¿cómo le va, presidente? Hola, José Luis, buen día. ¿Cómo le va? Bien, querido. Bueno, recién hice la presentación, justo no estabas en línea y te recuperamos. Pero es increíble cómo se han perdido puestos de trabajo. Yo ponía en mi introducción antes de saludarte recién que acá en La Rioja no nos pueden contar esto, la vivimos, ¿no? Tenemos un hospital paralizado, tenemos obras que se han paralizado en forma total. Si hay algo que se mueve aquí en La Rioja es por el gobierno provincial, por un plan Angelelli, por una que otra cosa. Pero tengo entendido que nuestra provincia y Santa Cruz son las que encabezan la pérdida de empleo. Y esto ocurre, y acaba la pregunta, mi querido presidente, casualmente desde la última partecita del gobierno anterior y toda esta gestión, donde se fue de a poco desguazando lo que es el trabajo del obrero, ¿no? La pérdida de empleo del sector fue de 120.000 trabajadores en todo el país, trabajadores directos en todo el país, entre mediados del 23 y mediados del 24. Ajá. Desde mediados del 24 a la fecha estamos estables en el empleo, una leve recuperación menor, pero una mínima recuperación en el empleo, y obviamente eso es dispar en todo el país. Hay provincias que están con bastante actividad, por ejemplo Neuquén es un ejemplo, están parados por el petróleo y gas, algunas provincias mineras también, y otras que están realmente con bastante menos empleo. Esta es la situación del sector. A ver, ¿empieza el problema o el sangrado, Gustavo? Porque la pregunta no tiene que tener la intencionalidad de que
todo es de este gobierno. Este gobierno creo que terminó de abrir la herida, pero desde hace tiempo que venimos con este problema, ¿no? No fueron brillantes, por lo menos el último año y medio del gobierno anterior, pero en realidad, ¿cuándo empieza a notarse? ¿Más con este gobierno, esta pérdida que lleva a 120.000 trabajadores? No, a ver, empecemos por atrás. El favor. problema de la inversión en infraestructura y en empleo es un problema de décadas en Argentina. Hace 60, 70, 80 años, no sé, habría que hacer cálculos exactos. La inversión en infraestructura en Argentina, en obra pública, para que la gente lo pueda entender claramente, en sus tres niveles, el presupuesto nacional, provincial y municipal, es significativamente inferior al necesario. En ese proceso y en ese periodo, por supuesto, hay algunos años de mayor inversión, otros años de menor inversión, normalmente atados en general a la situación económica del país. Cuando el país anda razonablemente bien, se invierte un poco más; cuando anda mal, se invierte menos. En promedio se invierte muy poco. Esto para hacer historia. Si hablamos de los últimos años, es como yo dije, ya a mediados del 23, por la alta inflación y atrasos en los pagos, en el orden nacional fundamentalmente, pero también en los provinciales, empezó a haber disminución de obras, algunas paralizaciones de obras. Eso se agudizó en el orden nacional en los primeros años de la gestión del actual presidente, porque en aras de el déficit fiscal y que las cuentas cierren, uno de los sectores afectados es la obra pública. Por lo tanto, se pararon la inmensa mayoría de las obras públicas nacionales, y eso conspiró claramente para que el primer semestre del año pasado también cayera significativamente el empleo hasta mediados, como yo dije, sí, a partir de la cual estamos estables. A ver, o sea que entre las causas principales, para entenderlo, tenemos entre ellos el ajuste, la paralización de obras, la falta de financiamiento, hay menos número de empresas, hay más informalidad, porque el trabajador, Gustavo, tiene que salir a buscar alguna alternativa para el sustento de su familia, ¿no? Eso es obvio y normal. Sí, obviamente, aquellas personas en general, no solo en la industria de la construcción, sino en general, que pierden el empleo formal, tratan de vía changas hacer trabajos informales para sobrevivir. Esto obviamente es así. Ahora, amigo, pregunto, porque puede venir alguien y desfinanciarme, puedo sacar un préstamo y no pagar y me embargan, puedo tener las grandes crisis que pueda en mi vida personal, laboral, en lo que fuera, pero siempre la construcción, que hoy todo impacta negativamente, ha tenido capacidad de recuperación. Mi pregunta va orientada para ese lado. ¿Cómo sería hoy una capacidad de recuperación a futuro de la construcción? Porque es imposible imaginar este país con la obra pública paralizada, pero en cualquier provincia, en cualquier circunstancia, desde la construcción de un hospital, como nos pasa acá en La Rioja, que tenemos en Chilecito paralizado la construcción de un hospital, hasta una ruta que necesita para el tema de la producción. ¿Hay capacidad en el futuro para recuperarse? ¿Y cuál sería la manera, presidente? A ver, desde el punto de vista de la inversión pública, porque después está la inversión privada, ¿no?, que es otro tema, pero desde el punto de vista de la inversión pública, yo creo que hay que hacer dos cosas. Por un lado, el país tiene que empezar a crecer, la actividad económica del país tiene que crecer año a año. Si no hay crecimiento, es difícil que las arcas públicas puedan tener dinero, no solo para obra pública, para mejorar el sueldo de los jubilados, a los docentes, etcétera, etcétera, infinidad de problemas que tiene el país. Así que esto, no hay ninguna duda que viene por ese lado. Independientemente de eso, también, y lo digo con todas las palabras, hay muchísimas lugares del Estado, nacional, provincial y municipal, donde los recursos se gastan en gasto corriente y no en inversión. Es decir, los estados, digamos, los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, en muchos casos, obviamente siempre hay excepciones, ¿no? Pero en muchos casos destinan mucho dinero a gasto corriente y poco dinero a inversión. Y bueno, esto conspira obviamente contra la capitalización del Estado
en obra pública y en otras cosas, no solamente en obra pública. Seguro. Presidente, una de mis últimas preguntas. ¿Qué datos, qué estadísticas tienen de nuestra provincia? Yo tengo entendido, he leído algo ahí de que emanó de la Cámara de la Construcción, donde lideramos junto a otras provincias, me mencionabas Neuquén, recién presidente, también Santa Cruz, que lideran la caída del empleo en la construcción. Acá en La Rioja los números que yo tengo, porque te cuento algo, estoy dentro de una agrupación gremial como la CGT, donde el secretario general de CGT nuestra es el secretario de UOCRA, por lo tanto accedo a información o a comentarios o a testimonios de la gente. Acá hay una pérdida de arriba del 30% y creo que estoy siendo generoso. ¿Qué informes tienen de nuestra provincia y las estadísticas que hoy tiene La Rioja en cuanto a este tema, la pérdida de empleo del trabajador de la construcción? No, yo no lo tengo, en los estudios en la institución nuestra están disponibles, seguramente nuestra delegación de La Rioja los tendrá mucho más frescos que yo, en este momento no los tengo delante mío, pero lo que sí puedo decir en términos generales es que hay distritos donde la inversión pública, la obra pública, depende mucho de Nación y muy poco de la provincia. La Rioja es uno de esos casos, hay varias provincias del interior que son similares, otras que en cambio tienen una fuerte inversión de obra pública con fondos propios. Sí. Córdoba, Santa Fe, por dar un ejemplo, provincia de Buenos Aires. Sí, también tengo yo de Jujuy y Formosa, que han hecho mucha obra pública, pero claro, de Nación nada, presidente, todo es por la provincia. Bueno, justamente. Claro, del arca o de la capacidad económica de esa provincia en este momento. Algunos quedaron bien parados, otros los agarró mal esta crisis. Es justamente lo que estoy diciendo. Aquellas provincias que dependen mucho de Nación en obra pública son las que están sufriendo más que aquellas otras que tienen, digamos, recursos disponibles para hacer obras provinciales que capean mejor el temporal, ¿no? Y bueno, esta es un poco la situación general. Y la última, presidente, recién hablábamos de las chances, o mejor dicho, las soluciones que había, ¿no? Reactivar inversión pública, también financiamiento es otra forma, reducir cargas fiscales, pero tienen todavía la esperanza de que este gobierno cambie el rumbo de alguna política, el tema obra pública y su paralización, por ejemplo, y que empiece a arrancar, o ya tengo que incursionar en una pregunta más de índole político, Gustavo. ¿Ven una tensión social que puede llegar a que esto tenga otros finales que ya conocemos en la Argentina? Yo creo que el gobierno tiene perfectamente claro que es imprescindible continuar las obras, que muchas están paralizadas, e incluso iniciar nuevas obras. De hecho, el gobierno tenuemente, pero ha empezado a licitar obras importantes. Hubo una obra muy importante en Tucumán, licitada hace muy poco por este gobierno. Ahora también viene una obra importante entre Santiago del Estero que a la brevedad se va a abrir también por este gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la medida en que el tiempo vaya pasando, se va haciendo más, digamos, claro de que hay ciertas obras que hay que reiniciar, y en la medida en que los fondos estén disponibles, en estos casos eran fondos de bancos multilaterales de crédito, yo creo que el gobierno va a empezar a reiniciar ahora o incluso licitar obras nuevas, como el ejemplo que yo di. Lo que sí digo, va a ser un proceso paulatino. Yo no veo que esto sea explosivo, digamos, y que a partir de principios de año se reinicien todas las obras, pero sí paulatinamente imagino un proceso de reinicio de contratos y de nuevas obras. Seguro. Gustavo, seguramente volveremos a contactarte. Espero que esta situación mejore, sobre todo para algunas provincias como la nuestra, que hoy tiene muchísima gente del sector en un trabajo manejando un Uber o haciendo otra cuestión, porque es lógico, me lo decías vos, presidente, hay que salir a buscar laburo. Nos pasa a cualquiera de nosotros si quedamos sin trabajo en nuestro lugar habitual. Te mando un abrazo, mi querido Gustavo. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes. Saludos a todos en La Rioja. Muy amable, amigo, volvemos a charlar seguro. Gracias. El presidente de la Cámara de Construcción a nivel nacional, hablo, ¿no? El señor Gustavo Weiss, haciendo un análisis que es muy real.